Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Dos encuentros tuvo Jesús. Dos tipos de seguimiento. El primero, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Venían desde el cementerio, es decir, de una situación de endemoniados, una situación de muerte. Es la condición del hombre sin Dios. Que su vida no tiene sentido, que se está muriendo poco a poco, que está endemoniado porque piensa distinto a Dios, porque mira como los hombres, porque habla como los hombres, obra, y todo lo hace según su voluntad. Ese es el cementerio que está destruyendo la vida del hombre, la voluntad del hombre, y juntamente con esa voluntad, el pecado, sus miserias, sus pasiones. El enemigo, los demonios que quieren apoderarse de la vida de los hombres. El segundo encuentro se da con el pueblo. El pueblo entero salió a donde estaba Jesús. Los primeros recibieron la liberación. Quedaron libres, quedaron sanos. Salieron de su situación en la que estaban. Los segundos continuaron en ella y aún peor, porque al ver a Jesús le rogaron. ¿Pero qué fue lo que le rogaron? Que se marchara de su país. Quisieron sacar a Jesús de sus vidas para vivir conforme a su deseo, a su gusto, a como ellos querían, conforme a su voluntad. Y hoy sigue sucediendo eso, hermanos. Hoy hay muchos que quieren salir de la situación de cementerio en la que se encuentran, de la situación de ser esclavos. Y por eso se acercan a Jesús y le ruegan que los libere. Y entonces se realiza el milagro, que el Señor los libera de todo y de todos, especialmente de su voluntad humana, que es la causante de todos los males. Y hay muchos que han venido recibiendo este gran milagro, el gran milagro de los milagros. Renunciar a sí mismos, a su propia voluntad para entrar en la de Dios. Pero otros también se acercan para rogarles, para pedirle a Él que cumpla su voluntad humana, porque quieren vivir de acuerdo a su gusto, a su voluntad humana. Y entonces lo que están haciendo es
pidiéndole a Él que se marche de su mente, de su mirada, de su corazón, de su vida, de su obra, de todo. Y por eso vemos una generación que ha querido sacar a Dios de todo, de las familias, de las escuelas, de los hospitales, de las universidades, de su mente y de su corazón. Porque quieren vivir de acuerdo a su voluntad humana, según los deseos y pasiones de su corazón. Y quedan apoltronados viviendo dentro de esa actitud de cementerio, es decir, de muerte espiritual, descomponiéndose cada vez más en la vida espiritual, porque quieren vivir de acuerdo a su gusto y de acuerdo a su voluntad humana, porque no tienen la luz, porque no pueden entender, porque les importan más otras cosas que el mismo Dios. Eso le pasó a este pueblo entero, porque les importó más los cerdos, la piara de cerdos, que a Jesús. Había ahí un factor económico, había ahí un factor humano, y eso pasa hoy en muchos. Quieren sacar a Dios de sus vidas por situaciones económicas, sociales, de gusto, de placer y hasta de pecado. Hermanos, cuánta luz necesitamos hoy. Cuánta presencia, cuánta sabiduría divina necesita hoy esta generación. El Padre, por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas, para que seamos como su Hijo Jesús, puros santos. Pero la humanidad no quiere entenderlo, que por la intercesión de aquella que sí lo entendió, que vivió esta pureza, esta inocencia, esta belleza y esta santidad con la que Dios ha creado al hombre, María, nuestra Reina y Madre, interceda por nosotros, para que podamos entender que la vida está en Dios y que todo lo que somos, hacemos y tenemos debe estar siempre todo que venga de Dios y que sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que por su intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda entonces la gracia de salir al encuentro de nuestro Jesús para recibir el gran milagro de su divina voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas de purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.